Se ha revelado el plan definitivo para poner fin a la guerra, ¿pero realmente funciona? Descubre los detalles que nadie muestra y los fallos que podrían comprometerlo todo. Mientras tanto, el espacio aéreo europeo se convierte en un campo minado, vuelos comerciales en riesgo, GPS saboteados y un país que cierra sus fronteras aéreas para siempre. ¿Y qué hay detrás de la ejecución de un exministro? Un veredicto histórico que conmociona al mundo y plantea una pregunta aterradora: ¿quién será el próximo? Las reglas de la movilización han cambiado radicalmente. Ahora, enfermedades que antes pasaban desapercibidas pueden salvarte, o no, del frente. Las nuevas directrices le sorprenderán, y no necesariamente del lado bueno. Estas y otras noticias urgentes dominan la mañana de este lunes, 29 de septiembre. Información exclusiva, análisis en profundidad y todo lo que necesitas saber antes que nadie. Estas son las noticias Nesta, la cobertura más rápida y clara de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y el mundo. Sin problemas, sin censura, solo la verdad que otros tardan en decir. Alemania está al borde del colapso de la aviación civil. Los vuelos pueden cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Los fallos del GPS en todo el país son alarmantes. En 2023 se produjeron algunas decenas de incidentes, solo de enero a agosto de este año ya se han registrado 447 casos. La prensa alemana no tiene dudas, se trata de un sabotaje deliberado. Las señales están interferidas, falsificadas y los principales sospechosos son los barcos rusos equipados con transmisores de alta potencia que patrullan el mar Báltico. Un ataque silencioso y de bajo coste, pero con el poder de paralizar infraestructuras críticas. Los países bálticos son los más afectados, con fallos precisamente cuando los aviones entran en el espacio aéreo alemán. Y por si fuera poco, misteriosos drones invaden los cielos de Europa. En las últimas semanas, se han detectado dispositivos no identificados en el norte de Alemania, Dinamarca e incluso una base militar en Francia. En Copenhague, el aeropuerto tuvo que suspender sus operaciones y el ministro de Defensa se mostró categórico: se trata de una ofensiva híbrida. Dinamarca, por su parte, tomó una medida drástica: a partir de este lunes, el espacio aéreo del país queda cerrado a todos los drones civiles, 5 días a la semana, debido a la visita de los líderes de la UE y al riesgo inminente de nuevos ataques. Orbán explota contra Zelensky: dejen de provocarnos. La incendiaria declaración del primer ministro húngaro en X, antes Twitter, se produjo después de un escándalo relacionado con drones. Kiev acusó: los aparatos procedentes de Hungría violaron nuestra frontera, sobrevolaron 2 veces la región de Transcarpatia, cambiaron de altitud, y probablemente, recogieron información de inteligencia sobre la infraestructura industrial. Ya habíamos hablado de ello aquí y ahora llega la respuesta de Budapest, y no fue nada amistosa. Hungría, miembro de la OTAN y de la UE, recuerda que sin el apoyo de estas organizaciones Ucrania habría colapsado hace mucho tiempo. Presidente Zelensky, con el debido respeto, deje de molestarnos, disparó Orbán. Zelensky ordenó una investigación inmediata y advirtió: si lo repites, habrá consecuencias. La respuesta húngara fue muy dura. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, calificó las acusaciones de delirio y acusó al líder ucraniano de estar perdiendo la cordura. El Ministerio de Defensa húngaro también negó con vehemencia las acusaciones. Orbán, sin embargo, fue más allá. Primero se refugió en la OTAN y la UE como protección para su país, pero poco después calificó a la Unión Europea de alianza bélica. ¿Contradicción? ¿O estrategia? ¿Quién tiene razón aquí, Orbán o la lógica más básica? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber lo que piensas. Los rostros detrás de la masacre de Bucha finalmente han quedado al descubierto. Una investigación conjunta del Sunday Times, expertos legales y el grupo OSINT reveló las identidades de 13 oficiales rusos responsables de la matanza. Entre ellos, generales como Alexandr Chaiko, Valery Salatuk y Alexandr Sanchik, así como coroneles y otros altos comandantes que dirigieron alrededor de 80 soldados acusados de crímenes contra civiles. Bucha pasó 29 días bajo ocupación rusa. Después de la liberación, se encontraron los cuerpos de aproximadamente 500 residentes. Decenas siguen desaparecidas. Las pruebas son contundentes: no se trata de actos aislados, sino de una operación de exterminio sistemático. Ahora están a la luz los nombres de quienes dieron las órdenes. Ser ministro en China puede costarle la vida, literalmente.
Un exministro de Agricultura fue condenado a muerte por corrupción en un veredicto que sirve de advertencia a toda la élite del país. Entre 2007 y 2024, el funcionario utilizó su cargo para facilitar contratos, cargos y beneficios a empresas y particulares, recibiendo a cambio sobornos por un total de más de 268 millones de yuanes, aproximadamente 37 millones de dólares. La pena es la máxima, ejecución, aunque suspendida durante 2 años por colaboración con la justicia y la devolución de parte del dinero robado. Además, perdió para siempre sus derechos políticos y le confiscaron todos sus bienes. Otro golpe de la campaña anticorrupción de Pekín, que no perdona ni siquiera a los más poderosos. ¿Y está de acuerdo con la pena de muerte para casos de corrupción a gran escala? Comenta tu posición. Rusia redefine quién es apto para la guerra. El Ministerio de Defensa cambió las reglas para los con capacidad limitada, ampliando la lista de enfermedades que impiden la firma de contratos militares durante la movilización. Anteriormente había 26 condiciones, ahora son 35. Además de diabetes, asma, hipertensión, trastornos mentales, epilepsia, VIH y tuberculosis, la nueva lista incluye anomalías congénitas, problemas cardiovasculares graves, secuelas de fracturas, deformidades en manos y pies, trastornos visuales y maxilofaciales, pérdidas de audición y disfunciones en el sistema vestibular. El documento anterior, firmado por Sergei Shoigu en septiembre de 2023, fue sustituido por este nuevo texto, abierto a consulta pública. El mensaje es claro, incluso en plena movilización, no todos sirven al frente. Pero aquí está el cruel detalle, demostrar la exención será mucho más difícil, por supuesto, es probable que la corrupción explote. Estados Unidos asume el papel de árbitro en el conflicto más explosivo del planeta. Trump garantiza que no habrá anexión de Cisjordania y afirma tener un plan para Gaza, que, de hecho, ya se ha filtrado a la prensa. Washington exige un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en un plazo de 48 horas, el desarme de Hamás, amnistía para quienes abandonen la violencia y el exilio para otros. Gaza pasaría a un gobierno palestino calificado, sea quien sea, bajo supervisión internacional, con seguridad garantizada por fuerzas árabes y globales. Israel retiraría sus tropas gradualmente. Pero cuidado, acuerdos como este tienden a desmoronarse en el último minuto. Por tanto, a pesar del optimismo, la cautela es fundamental. Dejemos que la diplomacia siga su curso, pero sin ilusiones. Nuestra posición es clara, cristalina y no permite pelos en la lengua, cada rehén debe regresar a casa ahora. ¿Y jamás? Que deje de ser una amenaza terrorista para Israel, no en meses, no después de otro acuerdo frágil, sino de manera definitiva y verificable. Estados Unidos liderará la reconstrucción de hospitales devastados, con recursos que no serán desviados ni comercializados. ¿Ayuda humanitaria? Bajo estricto control de la ONU, sin lugar a desviaciones ni manipulaciones. El paquete también incluye un intercambio de prisioneros, los palestinos encarcelados serán liberados solo después del regreso sano y salvo de todos los rehenes israelíes. ¿Y el futuro? Sí, hay espacio para discutir un Estado palestino, pero solo más tarde. Después de reformas reales, después de garantías de que Gaza no volverá a convertirse en un bastión del terror. Trump ya lo dejó claro a los líderes árabes, Washington no tolerará las anexiones israelíes en Cisjordania. No más centímetros de territorio ocupado, ninguna provocación que pueda incendiar aún más la región. Mientras tanto, en Minsk, Lukashenko tiembla. No por frío, sino por miedo, un miedo tan absurdo que raya en lo ridículo. Tras las declaraciones del OTAN que cualquier objeto que viole su espacio aéreo será derribado, el dictador bielorruso ya se ve a sí mismo como un objetivo. Imagina, en su delirio paranoico, que incluso un sobrevuelo accidental sobre Polonia, por ejemplo, un paseo en helicóptero a través de su amado bosque Belovetskaya, podría desencadenar una respuesta inmediata. ¿Y si derriban mi helicóptero presidencial? O el de escolta, especula, como si la alianza occidental estuviera al acecho, esperando el más mínimo desliz que justifique un ataque. Por supuesto. La OTAN no ha anunciado cacerías de aviones civiles ni vuelos de rutina. Pero la propaganda rusa, experta en distorsionar los hechos, ya ha plantado la semilla del terror en su mente. Y Lukashenko, fiel discípulo de Moscú, prefiere creer en la ficción que en la realidad, después de todo, es más fácil culpar al enemigo externo que afrontar las propias decisiones.
En Moscú, el entierro de Kyosayan fue un espectáculo de hipocresía. Un funeral que pareció más un episodio de House of Cards que una despedida, lágrimas calculadas, discursos encendidos y la presencia obligada de la flor y nata del régimen. Margarita Simonyan, llorando, casi fue llevada en brazos, el teatro del dolor, ensayado para las cámaras. Putin, por supuesto, envió flores. No un ramo cualquiera, sino un arreglo funerario con la firma del Kremlin, pomposo, frío y lleno de simbolismo. Alrededor del ataúd, la galería habitual, Vladimir Medinsky, el historiador que reescribe la historia, María Zakharova, la portavoz que confunde diplomacia con sarcasmo, Philip Kirkorov, eternamente perdido entre puertas y polémicas, y Yevgeny Petrosian, el comediante que, irónicamente, solo hace reír a la gente cuando no es para reírse de él, como en un velorio. Dicen que era un hombre fantástico y generoso que irradiaba una energía de bondad incomparable. Que su risa era contagiosa, que su humanidad trascendió la pantalla. Tal vez. Pero hay un detalle inconveniente, esa misma bondad sirvió para justificar amenazas, para embellecer el odio, para vender las guerras como misiones fraternales. Se puede decir lo que se quiera de su energía positiva, pero es imposible ignorar el grotesco contraste. ¿Cómo es posible que un hombre tan doble haya dedicado su vida a tergiversar la verdad, a llamar a los invasores libertadores y a las víctimas agresores? No, no se puede separar lo profesional de lo humano cuando se utiliza el profesionalismo para manipular a millones. Y ahora, en el frente, nadie tiene tiempo para ese discurso de pueblo hermano. Imagínese la escena, un soldado ruso, después de una explosión, mira los cuerpos de sus compañeros y murmura, miren, los hermanos ucranianos enviaron otro regalo. Mató a 2 más de los nuestros. ¿Qué hermanos? ¿Qué fraternidad es esta que se expresa con misiles, violaciones y ciudades reducidas a escombros? Quizás algún día, después de la victoria, después de la justicia, después de todo, podamos hablar de reconciliación. ¿Pero hoy? Hoy son el enemigo. Punto final. El velorio de Kyosayan no fue un adiós, fue una actuación. Un último acto del circo propagandístico, con sus actores habituales, sus clichés y su patetismo barato. ¿Lo extrañaremos? Tal vez. Para aquellos que todavía creen que las palabras pueden reemplazar las balas, que las narrativas pueden borrar los crímenes, que la energía positiva de un hombre puede borrar la culpa de un régimen. Pero la historia no se escribe con lágrimas de cocodrilo. Está escrito con sangre, con opciones y con consecuencias. Y mientras algunos lloran en Moscú, otros luchan y mueren en Bakhmut, en Avdiivka, en decenas de ciudades que el Kremlin insiste en llamar liberadas. ¿La diferencia? Algunas tienen lápidas de mármol y discursos retransmitidos en directo. Otros, fosas comunes y el silencio cómplice del mundo. Gracias por seguir hasta aquí. Tu tiempo es valioso y el hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra que todavía hay espacio para la verdad, incluso cuando duele. Comparte, comenta, discute. Porque así es como cambiamos el juego. Hasta la próxima. Y que las noticias, cuando volvamos, sean menos sombrías.